Hola, yo soy Mari y te doy la bienvenida a un nuevo tutorial en Crochet MC. En el paso a paso de hoy te quiero compartir cómo puedes tejer este precioso vestido. Lo vamos a tejer con la técnica top down, que quiere decir que lo empezamos a tejer desde los hombros hasta alcanzar el largo total que le queremos dar. Esta técnica lo que tiene de especial es que no lleva ninguna costura, así que eso me parece a mí que es lo más genial que tiene. Si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas a mi canal. Aquí todas las semanas estarás viendo nuevos proyectos de crochet y también tengo un segundo canal en el cual te estoy compartiendo manualidades, o sea, no tienen nada que ver con el crochet, son manualidades con las cuales podemos darle uso a esas lanas o hilos que nos van sobrando de los proyectos que tenemos por acá. Por aquí en el circulito de información y también abajo en la descripción de este video te voy a dejar el enlace por si me quieres seguir también por allá. Vamos a ver la lista de materiales del proyecto de hoy. Para mi vestido yo voy a trabajar con este material. Este es un hilo 100% acrílico. Se llama copito. El ovillo viene por 100 gramos y en total trae 250 metros. Y nos recomiendan tejerlo con una aguja de 3 milímetros. Para mi vestido, con mis medidas y muy importante con este material, yo me gasté 300 gramos exactamente. Recuerda, esta cantidad que te estoy dando es tan solo para que te hagas una idea de más o menos cuánto te podrías llevar. Mi vestido es talla S. Para tejer este vestido realmente puedes hacerlo con cualquier material. Si lo quieres más bien fresquito, vas a escoger hilos de algodón o pueden ser acrílicos, pero pues que sean más para climas pues veraniegos. Y si por el contrario lo que quieres un poquito más abrigador, con lana lo puedes tejer. Lo que sí te recomiendo es que no vaya a ser un material muy grueso, porque al ser más grueso esto también le va a agregar peso al vestido y no se va a ver como tan armonioso o tan bonito. Vamos a necesitar una aguja que sea un número superior a la que nos recomiendan. Lo vamos a tejer con una aguja más grandecita para que el tejido nos quede un poquito más suelto y que a su vez este le dé más movimiento al vestido y no nos quede como tan rígido. En mi caso yo voy a trabajar con una de 4 milímetros, pero ya sabes que lo debes adaptar a tu material. Vamos a necesitar también tijeras, aguja lanera, marcadores de punto y cinta métrica. Si estás en Colombia y deseas adquirir estos materiales con los que yo voy a trabajar mi vestido, lo puedes hacer en mi tienda. Nos encuentras en redes sociales así como tienda Crochet MC, y en este WhatsApp está mi hermano Héctor, súper atento a resolver todas tus inquietudes con respecto a nuestros materiales. Nosotros estamos en Manizales y hacemos envíos a todo el país. Sin importar la edad para quien tú vayas a realizar este proyecto, las medidas se deben tomar exactamente igual, o sea, si son bebés o si son ya mujeres adultas, las tomas igual. La primera que vamos a necesitar va a corresponder al escote que le vamos a dar a la blusa. Como es un canesú cerrado, sí o sí tenemos que mínimo hacerle la medida que nos pase por la cabeza, pero como la idea es que el escote nos baje como un poquito, lo que vamos a hacer es que nos medimos la cabeza, el contorno de la cabeza por aquí, por la línea de las cejas, pero para que no nos quede tan ajustado le vamos a poner estos dos dedos así. Entonces ahí, con esa medida que tú tengas ahí, vas a trabajar. En mi caso a mí me dieron 62 centímetros, lo que quiere decir que yo, Mari, voy a empezar a tejer mi canesú con estos 62 centímetros. Mi talla es S, entonces si tienes esta misma talla te puedes guiar, pero como siempre yo te lo recomiendo, toma las tuyas para que así te asegures que te va a quedar exacto como tú lo quieres. Vamos a empezar haciendo un nudo corredizo. Formamos un circulito y ahora la hebra larga la pasamos por la mitad, tiramos de ella. Vamos a empezar a tejer toda la cantidad de cadenas que nosotros necesitemos hasta obtener la medida que te acabo de indicar. Procura estas cadenas tejerlas sueltas para que después el tejido no te vaya a quedar como tirante. La cantidad de cadenas que hagas, sin importar el número que sea, debe ser un número par. Una vez tengas la cantidad de puntos que tú necesites para alcanzar tu medida, en total a mí me tocó hacer 120 puntos. Súper importante, recuerda, saca tu propia cantidad de puntos porque dependiendo del material que tú hagas y por supuesto, y muy importante, de la talla que vayas a hacer, puede que a ti te den más o menos puntos. Listo, ya que tenemos todos los puntos para alcanzar nuestra medida, vamos a hacer esta repartición. Yo te lo doy con mis puntos para que te hagas
tengas una idea muchísimo más clara de cómo lo debes tejer. Bien, acuérdate que mi medida son 62 centímetros. Entonces, para poder alcanzar estos 62 centímetros, yo debo tejer en total 120 puntos. Y ahora estos puntos que tengamos acá, que en mi caso pues son 120, lo debemos dividir entre 4, que son estas mismas 4 que componen cada una del canesú. 120 lo divido entre 4, me va a dar 30, lo que quiere decir que para cada una de estos lados yo, Mari, tengo que dejar 30 puntos. Ahora vamos a pasar al tejido. Sin importar la cantidad de cadenas que ya hayas hecho aquí en la base, vas a separar con el dedo no la última cadena, sino la anterior. Tejes 2 cadenas y estas cadenas van a reemplazar al primer punto alto, entonces estas cadenas sí nos van a contar. Ahora enlazas y te vas a ir a insertar la aguja en ese punto que tenías marcado y a partir de ahí vas a ir tejiendo un punto alto sobre cada cadena. Enlazas, insertas, enganchas, sacas, sacas por 2 y sacas por 2. Recuerda, las cadenas cuentan como un punto, entonces, por ejemplo, yo aquí llevo 1, 2, 3, 4. Así tengo que seguir tejiendo de a un punto alto hasta obtener toda la cantidad de puntos que tenga acá. Ya tengo los puntos de este primer lado, entonces aquí llegamos a una esquina y la debemos formar. Realmente todas las esquinas las vamos a formar de esta misma manera. Entonces, después de haber tejido estos puntos, vamos a tejer una cadena y después en la cadena que nos corresponda aquí en la base, voy a quitar esto mejor para que veas bien, empiezas a tejer un punto alto sobre cada cadena. Aquí te recomiendo mejor que le pongas un marcador ahí en donde tejiste esa cadena para que sepas que eso es una de tus esquinas. Como te decía, así debes ir tejiendo toda la cantidad de puntos que tú necesites hasta llegar a la siguiente esquina. Como este es un canesú cuadrado, cada una de los lados nos va a quedar con la misma cantidad de puntos, lo que quiere decir, por ejemplo, yo, Mari, tengo que tejer 30 puntos, una cadena que me formará esta esquina. Después de haber tejido esa cadena, que fue esto que yo acabé de hacer acá, debo tejer nuevamente 30 puntos, llego a esta esquina, tejo una cadena, otra vez 30 puntos, una cadena, 30 puntos y finalmente una cadena. Ya sabes que debes adaptarlo a la cantidad de puntos que tú tengas. Voy a adelantarlo y ya regreso. Me vine repitiendo lo que te explicaba. Cada 30 puntos, en mi caso, yo tenía que hacer una cadena. Esta sería esta primera sección. Aquí tejí los 30 puntos que a mí me corresponde, una cadena, le puse el marcador, lo que quiere decir que con eso llegué a esta esquina y así lo seguí haciendo hasta llegar a este punto. Pero aquí quiero enseñarte un súper truco para que puedas unir el punto final con el primero de una manera muy sencilla sin que te vaya a quedar torcido. Listo, aquí asegurándote de que todo te quede por pues derecho, que no te vayas a quedar torcido. Y cuando ya vayas a terminar el último punto, insertas la aguja como si fueras a hacer pues el punto normal. Vas a ir al primero que tejiste, que en este caso serían las cadenas, y vas a insertar acá en este punto, que es precisamente de donde salen esas cadenas. Insertas por ahí por debajo, de esta manera. Ahora enganchas, sacas y sacas otra vez. ¿Ves? Lo que hiciste fue que atravesaste desde este hasta este de acá, que es el final. Y aquí ya terminas con el punto alto normal. Y mira que ya te queda unida toda esta parte. Y aquí no vas a tener que estar luchando con que se te tuerzan las cadenas, que eso la verdad es un poquito tedioso. Listo, y como aquí este sería el último punto
para formar esta esquina, antes de cerrar vamos a tejer la cadena que a su vez pues nos va a formar precisamente esta esquina. Vas a insertar la aguja en esta que es la cadena número 2 que se hizo para empezar y haces un punto deslizado. En esta vuelta que vamos a hacer a continuación vamos a empezar a formarle las esquinas. Las esquinas siempre serán en los canesú las que nos dan los aumentos. Bien, aquí después de haber terminado nos vamos a devolver a ese espacio de cadena que formó esa última cadena que tejimos. Y ahí nos vamos a tejer un punto deslizado. Y con esto lo que estamos haciendo es posicionarnos precisamente ahí en esa esquina. Vamos a tejer 2 cadenas que en esta ocasión estas cadenas nos van a contar como el primer punto. Enlazas y nuevamente ahí en ese orificio tejes un punto alto. Con esto estás tejiendo la mitad de esta esquina. Y ahora, fijándote muy bien de que insertes aquí en la cadena con la que se empezó la vuelta anterior, porque esa es un punto, a partir de ahí te vas a ir tejiendo un punto alto sobre cada punto alto, pero asegurándote de que insertes la aguja por aquí, por la espiguita que está a la parte de atrás. Esto lo hacemos para que le dé un terminado diferente y pues no nos quede tan sencillo el vestido. Y así lo vas a seguir haciendo, tejiendo un punto alto sobre cada punto alto, tomando la espiguita a la parte de atrás, hasta que llegues a donde tienes ubicado el primer marcador, o sea, a la primera esquina. Ya tejí todos mis puntos, como puedes ver tejí uno sobre cada uno y ya llegué acá al espacio de cadena, que ahí es en donde debemos formar las esquinas. Todas las esquinas las vamos a formar de la siguiente manera. Enlazas y ahí en ese espacio que se forma precisamente de esa cadena vas a tejer 2 puntos altos. Ahí yo llevo 1 y 2 puntos altos. Ahora tejes una cadena y nuevamente en ese mismo huequito tejes otros 2 puntos altos. Y ya con esto empezamos a aumentar los puntos para que vaya creciendo nuestro canesú y vamos a marcar nuevamente aquí en donde tejimos la cadena. Mira que se ven los 2 puntos, la cadena y los 2 puntos y todos tejidos en el mismo. Después de haber tejido la esquina, fijándote muy bien de que insertes justo aquí en el punto que sigue, porque mira que aquí nos puede quedar un poco oculto con estos dos, pero ya sabes que siempre debes fijarte del que tengas ahí siguiente. Sigues tejiendo un punto alto sobre un punto alto de la vuelta anterior, así hasta que llegues al siguiente marcador, que será en donde debemos formar la otra esquina. Después de haber formado esta esquina, me vine tejiendo un punto alto sobre cada punto alto y llegué al siguiente marcador, lo que quiere decir que aquí debo tejer nuevamente la esquina. Las esquinas siempre las vamos a tejer así. Insertamos ahí en ese espacio de cadena y tejemos 2 puntos altos. Que yo ya tengo mis 2 puntos altos. Tejemos una cadena de separación, enlazamos y otra vez en el mismo hueco vamos a tejer otros 2 puntos altos, 1 y 2. Como puedes ver, las esquinas en este canesú se conforman de 2 puntos altos, una cadena de separación y 2 puntos altos. Y esto lo vamos a repetir así hasta que lleguemos al otro lado. Después de haber tejido las esquinas, siempre recuerda que es muy importante que te fijes en el punto siguiente que tienes ahí y a partir de ese te vayas tejiendo un punto alto, ya sabes, siempre tomando la espiguita a la parte de atrás, sobre cada punto alto de la vuelta anterior hasta que llegues a al siguiente espacio de cadena, o sea, ahí vas a tejer otra esquina
y así ya nos llegaríamos acá. Después de haber tejido esta esquina me vine tejiendo todos los puntos que me tocaban hasta llegar para formar esta siguiente esquina. La formé tal cual como te lo he venido explicando y después me vine tejiendo todos los puntos y aquí fue en donde se empezó esta vuelta. Y aquí mira que ya se empieza a ver muchísimo mejor el gráfico tal cual como lo había dibujado. Al principio nos habíamos devuelto a este espacio de cadena y habíamos tejido para empezar 2 puntos, ¿te acuerdas? Y eso sería media esquina, entonces debemos terminarla. Vamos a insertar en ese mismo huequito y vamos a tejer 2 puntos altos, los dos ahí mismo en ese espacio. Y para completar la esquina debemos tejer la cadena de separación. Para cerrar vamos a esta que es la cadena número 2 con la que empezamos cada una de las vueltas y hacemos un punto deslizado. Y mira que aquí ya con esta se nos completarían las 4 esquinas. Lo que hacemos con las esquinas es que le vamos a ir haciendo aumentos para que así el canesú nos vaya ganando centímetros y pues obviamente que se nos vaya adaptando al cuerpo. Ya de aquí hasta que tengamos la medida de la sisa, que ya en un momento te la voy a dar, vamos a tejer lo siguiente. Todas se deben tejer exactamente igual, así que préstame bastante atención. Debemos repetir esta misma vuelta. Cuando hayamos cerrado la vuelta nos debemos devolver aquí al espacio que forma la cadena que hicimos para cerrar, ¿lo recuerdas? Entonces ahí hacemos un punto deslizado y ese punto deslizado lo hacemos para posicionarnos ahí. Tejeremos las 2 cadenas que nos corresponde para tejer el primer punto, enlazamos y ahí en ese mismo huequito tejemos un punto alto. Y con esto estamos tejiendo la mitad de esta esquina. Ahora, fijándonos muy bien de insertar aquí en este punto, vamos a empezar a tejer un punto alto, siempre tomando la espiguita que está a la parte de atrás, sobre cada punto alto de la vuelta anterior, hasta que lleguemos a la siguiente esquina. Ya tejí todos mis puntos y llegué a esta esquina, lo que quiere decir que debo formarla nuevamente. Y las esquinas para este canesú siempre las hacemos igual. En el espacio de cadena tejemos 1, 2 puntos altos, una cadena de separación y otra vez en ese mismo huequito otros 2 puntos altos. Y listo, con esto le hice el aumento y a su vez pues le formé la esquina. Después de que hayas formado todas las esquinas, siempre es muy importante que te fijes que vas a insertar la aguja a partir de este punto que está siguiente del hueco. Hago tanto énfasis en que debes tejerlo ahí porque ese punto a veces nos puede quedar un poquito oculto y confundirnos y no tejerlo. Siempre fíjate que lo tejas y ya después sigues tejiendo un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior, tomando la espiguita de la parte de atrás, así hasta que llegues a la otra esquina. Cuando llegues a la otra esquina, ¿qué te va a corresponder hacer? Muy bien, tejer otra vez la esquina. ¿Y que cómo tejes la esquina? Exactamente como te lo acabo de explicar acá. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos en el mismo espacio, que sería este de acá, el espacio de la cadena. Por eso a mí me parece que es muy fácil, si no distingues muy bien puntos, que siempre los marques. Listo, vamos a hacerlo así hasta llegar acá, que fue en donde empezamos. Listas todas las esquinas, exactamente como te lo he venido explicando, y aquí llegué a la esquina final. Tejí hasta este último punto y recuerda, al principio tejemos tan solo media esquina, entonces la debemos terminar. En ese espacio en donde tejimos los 2 primeros puntos al inicio, vamos a tejer la otra mitad de la esquina, o sea que tejemos 2 puntos altos, la cadena de separación
Y ya para finalizar esta vuelta vamos a la cadena número 2 con la que empezamos y hacemos un punto deslizado. Y ya de aquí en adelante vas a repetir esta última vuelta que te acabo de explicar. Es súper sencillo de que te guíes. Ya sabes que aquí te devuelves a este espacio de cadenas, tejes los 2 primeros puntos y después te vas a ir tejiendo un punto alto así hasta que llegues a esquina, y realmente eso es lo que debemos repetir. Entre esquina y esquina siempre debemos tejer un punto sobre cada uno de los puntos que tengamos ahí. Vuelta tras vuelta ya te vas a dar cuenta que se te van a ir aumentando. Después de que tejas un punto sobre cada punto y que llegues a cada una de las esquinas, siempre aquí en este espacio debes tejer otra esquina, siempre de la misma manera. 2 puntos altos, un punto cadena y 2 puntos altos, y así lo repites hasta que llegues acá nuevamente. Y debes tejerlo así todas las vueltas que tú necesites hasta que obtengas la siguiente medida. Bien, ya que empezamos a tejer el canesú, seguiremos repitiendo las vueltas con aumentos hasta que lleguemos a la medida de la sisa. Para saber cuál es la medida de la sisa, la tomamos desde acá, desde el hombro, justamente hasta esta parte, que es en donde precisamente empieza nuestra sisa. Los centímetros que tú tengas ahí hasta que te llegue acá, cualquiera de las esquinas, hasta ahí vas a tener. Tengo lista la medida que yo necesito para mi canesú. ¿Cómo vamos a saber hasta dónde debemos tejer? Es justo hasta acá, hasta donde empieza nuestra sisa. Y ahora lo que tenemos que hacer es unir esquina con esquina para así poderle formar la manga y ya empezar a tejer así en circular hasta llegar a la parte de la cintura. Vas a tejer toda la cantidad de cadenas que tú necesites para llegar desde este punto hasta este punto de acá. Debes tener en cuenta que si por ejemplo tú tienes el busto grande, entonces necesitarás hacerle incluso un poco más de centímetros acá. Pero por ejemplo, en mi caso, que yo soy de contextura tan delgada, yo preferiblemente le voy a hacer menos centímetros de los que yo tengo acá, porque yo quiero que esta parte de acá me quede bien pegada al cuerpo, porque ya de aquí, después de la cintura hacia abajo, el vestido queda con más vuelo, entonces aquí sí lo quiero que me quede ajustado. Realmente la cantidad de puntos que le hagamos acá va a depender muchísimo de cómo necesitemos o de cómo queremos que nos quede el vestido. ¿Cuál es mi recomendación? Que tomes tu medida, hagas la cantidad de cadenas y te lo midas. Lo más importante es que esta parte de acá no te vaya a quedar tirante, o sea, necesitamos que esto nos quede lo más cómodo posible. Aquí había terminado en esta esquina, y para tejerle las cadenas, para formarle mangas, voy a hacer lo mismo. Me devuelvo hasta la mitad de la esquina y voy a tejer el punto deslizado. Y aquí vamos a empezar a tejer todas las cadenas que necesitemos hasta que obtengamos la medida que te acabé de indicar. Una vez tengas todas tus cadenas tejidas, para mi medida, que es talla S, más bien yéndonos a XS, yo le dejé acá 6 centímetros. Ahora vas a ubicar la esquina que tengas así del otro lado y vas a insertar por toda la mitad y unes con un punto deslizado, perdón. Asegúrate de que las cadenas te queden completamente rectas. Ahora vas a asegurar con un punto cadena, cortas la hebra, la ajustas acá y ahora en cualquiera de estas esquinas vas a anudar aquí en toda la mitad la hebra, tejes la misma cantidad de cadenas que le hayas hecho acá y la unes del otro lado. Ya le hice las otras cadenas y en este momento ya tengo listas mis mangas. Aquí no quise cortar la hebra porque con esta misma podemos empezar a tejer. Listo. Nos vamos a ubicar acá, en este punto que es el que está después de la esquina, y ahí vamos a empezar tejiendo 2 medios puntos, uno encima del otro, o con las cadenas. Este sería ya el primer punto del tronco.
y simplemente vamos a ir tejiendo un punto alto sobre cada uno de los puntos altos que tenemos en la vuelta anterior. Y aquí, como puedes ver, sigo tomando tan solo la espiguita que está en la parte de atrás. Lo voy a seguir haciendo así hasta llegar justo acá en donde tejí las cadenas de este lado. Tejí todos los puntos y llegué a donde tengo las cadenas, sin ir a tejer aquí en la mitad de esta esquina, sino directamente aquí en la cadena. Vamos a empezar a tejer un punto alto sobre cada una de esas cadenas. Cuando lleguemos del otro lado, debemos asegurarnos de tener la misma cantidad de puntos altos que de puntos cadena que le hayamos tejido. Ya estoy terminando, tan solo me falta tejer sobre la última cadena. Como pudiste ver, yo ahí aproveché y perdí esa cola de tejido de una vez. Y aquí este puntico yo lo tengo un poquito feo porque es la del inicio, pero ya sabes que insertas también por ahí y a partir de ahí ya vas a seguir tejiendo un punto alto sobre cada punto alto disponible, siempre tomando tan solo la espiguita que está a la parte de atrás, así hasta que llegues aquí a la otra cadena. Cuando llegues a esta parte, vuelves a tejer lo mismo que yo acabo de hacer acá, o sea, un punto alto sobre cada una de las cadenas. Ya le tejí la otra manga y llegué justo a donde empecé esta vuelta. Para este proyecto yo no quiero que se me quede notando la unión de acá hasta terminar pues el largo, porque por mucho que tratemos de disimularlo siempre se va a quedar notando. Entonces vamos a empezar aquí a tejer en espiral. En el caso de que tú no lo quieras hacer, simplemente insertarías por acá la aguja, unes con un punto deslizado y empiezas así cada una de las vueltas como ya te lo expliqué. Pero si lo quieres hacer así tal como yo, después de haber tejido tu último punto acá, pues enlazas normal, te vas al primer punto tomando la espiguita tan solo de la parte de atrás, ahí vas a tejer el primer punto alto y ese sería el primer punto alto de esta vuelta. Le vamos a poner un marcador para saber exactamente en dónde empiezan y también pues dónde terminan nuestras vueltas. Listo. Vamos a seguir tejiendo ya de aquí hasta que lleguemos a la cintura, vueltas de un punto alto sobre un punto alto de la vuelta anterior. Aquí ya no nos tenemos que preocupar por hacer aumentos, únicamente vamos a tejer los puntos tal cual como vienen y todos los vamos a tejer tomando la espiga de la parte de atrás. Tejí todos los puntos y llegué a la primera manga. Mira que los puntos te van a dar para seguir el recorrido normal. Listo, entonces aquí no me quiero detener mucho porque es realmente muy sencillo lo que tenemos que seguir haciendo. Debemos seguir así, haciendo todas las vueltas que necesitemos hasta que lleguemos a la cintura. ¿Qué debemos hacer acá? Únicamente es tejer un punto sobre cada punto. Ya no necesitamos hacerle más aumentos por ahora. Recomendación, con estas dos vueltas que tengas aquí al inicio, mídete este canesú para que así te asegures que aquí en la parte de la sisa de pronto no te vaya a quedar muy tirante el tejido o por el contrario no te vaya a quedar como muy suelto. Este sería el momento de rectificar en el caso de que no lo hayamos hecho correctamente. En mi caso yo ya me lo medí y me quedó exacto como yo lo quería, entonces yo aquí voy a seguir tejiendo hasta llegar a la cintura y ya nos vemos para mostrarte qué vamos tejiendo vueltas de un punto sobre cada punto. Ya no le hice más aumentos y en este momento esta parte final a mí me llega exactamente hasta mi cintura. Había olvidado en el segmento anterior decirte la medida de acá del canesú.
Aquí en la parte de los aumentos le dejé 10 centímetros. Listo, en este momento si desde el hombro hasta la cintura lo mido, ahí tengo 33 centímetros. Recuerda, estas medidas te las estoy dando para que tú te hagas una idea, pero siempre mi sugerencia va a ser que trabajes con las tuyas. Ya de aquí en adelante, para que el vestido nos empiece a ganar como un vuelito bien lindo y que no nos quede como tan pegado al cuerpo, lo que le vamos a hacer son vueltas con aumentos. Pero estos aumentos los vamos a repartir así: una vuelta en la cual le hacemos 4 aumentos y una vuelta sencilla, o sea que en esa vuelta sencilla tejemos un punto sobre cada punto. Este marcador me indica que aquí inicia mi fila, entonces lo voy a retirar y a partir de ahí voy a empezar a tejer puntos. Aquí inserté mal la aguja. Hay que insertarla por acá, por la espiguita de acá. Estos 4 aumentos que te digo que hay que hacerle en cada una de las vueltas de aquí en adelante, los vamos a hacer aleatoriamente. La idea es que en cada vuelta estos aumentos nos queden distribuidos en diferentes partes para que así no se nos vayan a notar, porque si hacemos los aumentos siempre en un mismo lado, siempre se nos va a notar la diferencia. Listo, entonces digamos que aquí yo ya necesito hacer mi primer aumento. Para aumentar, tú en el punto que sigue tejes un punto alto y nuevamente en ese huequito vas a tejer otro punto alto. Entonces pasaste de tener tan solo un punto a tener 2. Listo, este sería el primero de los 4 aumentos que le debo hacer en esta vuelta. ¿Cómo sé cuándo termina mi vuelta? Hasta que llegue a este marcador. Listo, y así voy a seguirle tejiendo un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior hasta que llegue al otro punto en donde le deseo hacer el aumento. Seguí tejiendo puntos después de aquí, de donde hice este primer aumento, y mira que le dejé una distancia considerable para hacerle el siguiente. Entonces aquí, para hacer el aumento, tejo el punto alto en el siguiente punto como normalmente me corresponde, y para aumentar ahí en ese mismo huequito vuelvo a tejer otro punto alto. Ya llegué aquí a donde tengo el marcador, lo que me indica que ya terminé toda esta vuelta. Quiero mostrarte en donde le hice los aumentos. Mira, acá le hice uno y el otro se lo hice por acá. Entonces, si ves, lo que hice fue distribuirle los puntos de manera que no me quedaran muy unidos los unos de los otros. Listo, ya tejimos la primera de las 2 que debemos empezar a repetir, y esta segunda vuelta es más sencilla. Simplemente voy a volver a tejer este que se me desbarató. Simplemente debemos tejer un punto sobre cada uno de los puntos que tenemos en la vuelta anterior. En esta no le vamos a hacer aumentos. Este es mi primer punto, lo voy a marcar como siempre y simplemente me voy tejiendo todos los puntos que tengo disponibles. Y así me voy a ir tejiendo una vuelta con aumento y una vuelta sencilla. Recuerda siempre, los aumentos pues ya sabes cómo se hacen, que se tejen 2 puntos en un solo huequito, y que siempre por cada vuelta en la cual te corresponda hacer aumentos, debes hacer 4 aumentos en total. Y recuerda siempre, esos 4 aumentos los debes ir distribuyendo para que cada vez que los hagas te queden en diferentes partes. Y súper importante, cuando que tengas presente cuando empiezan y terminan tus filas, para que de pronto no te vayan a quedar vueltas con más aumentos. Y después de que tejas esa vuelta con aumentos, vas a tejer otra vez una vuelta sencilla.
lo que quiere decir que vas a tejer un punto sobre cada uno de los puntos y así una vuelta con aumento, una vuelta sencilla hasta que obtengas el largo del vestido. En esta parte quiero hacerte una aclaración muy importante. En el caso de que tú o a la persona a la que le vayas a hacer el vestido sea de cadera ancha o también podría ser la zona del abdomen pues un poquito grandecita, sí te recomiendo que en vez de hacerle una vuelta con aumento y una vuelta sencilla, que le hagas las dos vueltas con aumentos. ¿Para qué? Para que así se te aumente más y no vayas a de pronto a quedarte como cortica de centímetros en cualquiera de las dos zonas que te digo que puede ser más anchas. O también, en el caso de que tú quieras que tu vestido te quede como con estos vuelitos que se le va de hecho a notar un poquito más el aumento, también podrías hacer solo vueltas de aumento y tejiéndolo con una vuelta con aumento y una vuelta sencilla, así el vestido nos va a dar hasta que alcancemos el largo. Pero si lo hacemos solo vueltas con aumentos, puede ser que llegue un momento en el que ya no le necesitemos hacer más aumentos hasta alcanzar el largo. Lo que quiere decir que si esto nos llega a pasar de que ya tenemos la medida del ancho, o sea, con los aumentos que necesitamos, pero aún no alcanzamos el largo que necesitamos para el vestido, entonces es muy sencillo. Cuando ya alcances pues esa medida del ancho, simplemente sigues tejiendo vueltas de un punto sobre cada punto, así hasta que tú obtengas el largo total. Recuerda que todas las indicaciones que te doy aplican sin importar la edad. Seguí tejiendo las dos vueltas que te acabo de explicar. Una vuelta con aumento y una vuelta sencilla. Y en este momento aquí yo ya tengo el largo que yo deseo para mi vestido. Si lo mido desde acá, desde el hombro, hasta el largo total, yo tengo una medida de 71 centímetros. Y en la parte más ancha quedó midiendo 50 centímetros. Como veníamos tejiendo en espiral, aquí yo acostumbro a hacerle algo para que, digamos, este desnivel que se le hace acá, pues no se le quede notando tanto. Vamos a dejar 4 puntos antes de donde tenemos el marcador, que recuerda que el marcador es el que nos indica que ahí ese es el primer punto de cada vuelta. Y sobre esos últimos puntos, después de haber hecho los puntos altos, vamos a irnos tejiendo un medio punto sobre cada uno de ellos. Cuando lleguemos acá, que este es el primer punto de esta vuelta que va a empezar, sobre ese punto vamos a tejer un punto deslizado y así se te debe ver. Mira, viene en este sentido y se va bajando un poquito. Vamos a hacer 2 puntos cadena que son para dar altura, pero no los vamos a tener en cuenta. Ahora enlazamos y en ese mismo huequito en donde hicimos el punto deslizado vamos a tejer un punto alto alargado. El punto alto alargado es que tú sacas por el primer anillito y después de 2 en 2. Y así vamos a tejer 4 puntos altos alargados. Este sería el primero. Enlazas, insertas tomando la espiguita de la parte de atrás y haces el punto alto alargado. Ahí yo llevo 2, 3 y 4. Ahora que tengo estos 4 puntos altos alargados, ya lo que voy a seguir tejiendo es un punto alto pero ya normal, o sea, sacando 2 veces. Seguí tejiendo un punto sobre cada punto y en este momento, ya para terminar esta vuelta, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Préstame mucha atención de ya cómo lo vamos a terminar. Vamos a tejer 2 medios puntos altos. Y ahora sobre estos 4 puntos debemos tejer de a un medio punto, uno sobre cada uno de ellos. Y ya para finalizar vamos a ir al primer punto alto que hicimos y cerramos con un punto deslizado.
y así se terminaría viendo este borde, y le vamos a hacer una vuelta ya tejiéndole únicamente medios puntos para terminarle de disimular súper bien este pequeño desnivel que aún nos sigue quedando. En el caso de que a ti no te guste hacerlo de esta manera, desde el principio, cuando cierres el canesú, recuerda que tú podrías cerrar cada una de las vueltas. Yo considero que es preferible que se vea tan solo esta pequeña imperfección a que se le note todos los cierres de vuelta, que así hagamos cosas por disimularlos un poquito, se nos van a quedar notando tanto. En cambio, mira que así no se nos queda notando absolutamente ningún cierre de vuelta ni nada. Listo, aquí como te contaba, ya es simplemente hacerle una última vueltica con puntos bajos. O bueno, realmente si tú quisieras hacerle algún otro punto diferente, también se lo puedes hacer como algún punto de borde. Yo quiero hacerlo lo más sencillo posible. Tejemos una cadena que no cuenta como punto y ahí mismo tejemos el primer medio punto. Y nos vamos a ir tejiendo un medio punto sobre cada punto que tenemos disponible en la vuelta anterior. Ya estoy por terminar esta vuelta de medios puntos y aquí, a diferencia de las vueltas anteriores, vamos a seguir tejiendo lo mismo. Lo que quiere decir que sobre esos últimos puntos vamos a tejer de a un medio punto. Hasta que lleguemos a este que fue el primero que hicimos, y ahí recuerda, como la cadena no la contamos, entonces la dejas libre y vas a partir de acá. Por ahí insertas la aguja y cierras con un punto deslizado. Ahora vas a asegurar la hebra con un punto cadena, la cortas dejándola un poquito larga, estiras y la ajustas. Y ahora sí, mira que ya no tenemos ningún desnivel acá. Y ese cierre, ¿cómo se lo vamos a hacer? Mira, te lo explico mejor. Bueno, de hecho ya ni lo veo bien. Mira, aquí veníamos tejiendo las vueltas así y todas nos quedaban con esta línea completamente recta, pero como aquí ya le empezamos a hacer para que nos quedara el mismo nivel, mira que sí se nota acá un poquito. Y ya estos acá se empiezan a regularizar. Listo, ahora ya para terminar, le vamos a perder la cola con la aguja lanera. Y esto fue todo por el tutorial de hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Me encantaría y me haría súper feliz si te animas a tejer este proyecto. Si es así y tú me quieres compartir las fotografías, por aquí en mis redes sociales lo puedes hacer. Nos estaremos viendo en próximos tutoriales, que estés muy bien.